está con nosotros el doctor David Laos, politólogo, abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Siempre un placer tenerlo aquí. Mutuo. Doctor, tenemos los resultados de las elecciones pasadas. Queremos que usted nos ayude a descifrar, porque tenemos resultados, pero ayúdenos a comprender. Vemos un panorama que todavía es como extraño. Vimos un informe de la OEA. Doctor, ¿usted leyó ese informe de la OEA? No Doctor. lo he leído completo. Ay, no. doctor. Ay, doctor. He visto algunos comentarios, pero no, Ay, doctor. no me... Pero vamos a comenzar para no abrumarlo con tantas cosas. Vamos a comenzar con los resultados. Nosotros queremos que usted nos ayude a desenredar estas tripas, porque hay cosas como que no entendemos aún. ¿Cuál es su opinión de los resultados de las elecciones? Bueno, los resultados no me sorprenden porque en febrero era evidente que eso iba a suceder y luego el gobierno ganó tiempo y en marzo consideró que se había recompuesto un poco, pero los resultados de las municipales marcaron que había una tendencia, e incluso como el propio Danilo había dicho, el que ganaba la municipal ganaba la nacional. O sea que, y no solo porque lo dijera, sino porque era evidente que el partido que se presentaba como puntero de oposición había avanzó mucho en las municipales, pasó a controlar la mayoría de los municipios cabecera del país y eso le permitió recomponerse como una avanzada hacia el 17 de mayo, que no se dio, y entonces hacia el 5 de julio era evidente. Ahora, de lo que no se ha hablado, porque sí tiene la cabeza de todo el mundo inquieta, es ese alrededor del 50% de abstención. Doctor, esa es una de las cosas. Me llamó poderosamente la atención. Nunca antes, bueno, lo que yo tengo de conocimiento de adulta, y dicen que desde la época de Trujillo hacia acá no se había visto una abstención tan alta. Esa es, nos tiene a todos investigando dónde está ese contenido. De entrada, para mí está en la masa de votantes de Leonel Fernández, que parece ser que se dejaron seducir por la llamada bipolarización con que el oficialismo y el PRM se manejaron. Entonces hubo gente... Que lo minimizaron. No, que dijeron que era un tema entre el PRM y el PLD. Entonces cuando hay esa bipolarización, el tercero tiende... Entonces había gente con una intención marcada por votar por Leonel Fernández, pero seducido por la propaganda de que Leonel no era puntero. Entonces dijeron, bueno, pues si mi candidato no va a ganar, me quedo en mi casa. Se desmotivaron. Se desmotivaron y se quedaron en su casa. Esa es una lectura. También está lo del COVID, que hay un porcentaje de esa abstención que tiene que ver con el COVID. Y luego está la tradicional abstención que tiene que ver con movilización de lugares y sobre todo con el dislocamiento de votantes, que no se ha dicho tampoco qué porcentaje fue dislocado, pero hubo mucha dislocación. En el plano internacional hubo una gran abstención debido a eso, que muchas personas no pudieron votar. Entonces ese componente, pero es muy alto, o sea, el 50%, y tiene varias lecturas. Una de ellas es que como solo hubo una vuelta, entonces el presidente que ha ganado ha formado un gobierno de minoría, o formará un gobierno de minoría, porque como si era entre tres, una segunda vuelta implicaba una alianza que hacía una mayoría, pero no, se ganó en mayoría simple, entonces un gobierno de minoría. Y ese es un problema. Gobierno de minoría con alrededor del 50% de abstención, o sea, ese es un tema que Luis no solo es que tendrá que manejarlo, sino que tenemos todos los ciudadanos que ayudarlo a manejar eso, porque si no la situación de gobernabilidad se le dificulta. Complicado. Entonces es un presidente que necesita ayuda principalmente de la sociedad civil. Esa es la realidad y esa es parte de la lectura de esa alta abstención que hemos tenido en las elecciones. Hay una cosa que todavía, y yo hice un comentario en mi Facebook, que todavía yo no logro, usted me perdona, doctor, lo estoy diciendo yo no logro asimilar. Doctor, ¿cómo es que un 37% vota por un candidato
con las características del candidato que sacó el 37%. O sea, como aquí en la República Dominicana, mire, si no hubiese sido por un sector pensante aquí de este país, se impone ese segmento. O sea, yo quisiera entender, porque o sea, yo como ciudadana, persona que, por ejemplo, yo me gasto, uno que estudia se gasta 3.500 pesos, 5.000 pesos te cuesta un libro, uno estudia con sacrificio, estudias un semestre, lo paras y sigues con el otro, vive estudiando toda su vida, porque uno entiende que esa es la manera de uno superarse en la vida. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿cómo una persona así saca 37%? O sea, yo pienso que eso es demasiado para, o sea, ¿cómo un país? Porque o sea, el que elige ese candidato, o sea, ¿por qué tanto? Es que la República Dominicana es eso. No, nada que ver. Lo que ocurre es que primero, esa votación es inferior a la que obtuvo el PLD en 2016. Sí, pero no me interesa que yo sea con este candidato. Y luego tiene que ver los bonogás, los bonolú y los programas estos del COVID, que hubo una manipulación y una especie de sujeción a las personas que tenían esos programas. Pero todo eso era ilegal, porque acaba de decir la OEA, lo que en República Dominicana nosotros sabemos, esos vuelos, por ejemplo, eran acciones ilegales. Eso está prohibido en la ley. Y tuvo que venir la OEA en un informe crítico fuerte a decírnoslo. No, y la ¿Cómo la población vota por alguien que sabe que está violando la ley? No, pero es que tenemos una parte muy importante de nuestra gente de a pie, de nuestra gente común, que no tiene formación, en primer lugar. Y en segundo lugar, que para ellos es importante la migaja que le da el Estado. Y esto unido a esa propaganda avasallante, a esta presión, a esta manipulación mediática y efectiva, a esta intimidación que hubo, entonces se logran esos resultados, pero son resultados que no reflejan la realidad del pueblo dominicano, ni el anhelo. Y pero ¿cómo que no lo reflejan? Pero hay un 37% que está ahí los números. Sí, pero eso es gente forzada. Ahora, el ejemplo más claro es que luego de que se contaron por fin correctamente los votos en términos generales, el pueblo siente como una especie de liberación. En la calle se respira como un aire de libertad y como que la nación se ha quitado un peso de encima, porque realmente Danilo Medina convirtió a República Dominicana en una pesadilla con esa forma maniquea de gobernar, pensándose que él lo es todo, un semidios, que su palabra es lo que va, y no pensó en que el disenso es una parte importante de la democracia. La tolerancia. Y que todo gobernante en un régimen democrático tiene que cuidar el disenso y no puede bajo ninguna circunstancia pensar que el consenso válido es el que se registra en torno a sí mismo. Eso no es posible en democracia. Eso es persona que tiene una mentalidad dictatorial, y en efecto parece que sí, que Danilo Medina es una persona de mentalidad autoritaria. En otra palabra, un líder antidemocrático, y eso es intolerable en un sistema democrático, y parece ser que la gente le ha pasado factura a esa situación también. Es decir, que creo que lo que se debe tomar en cuenta es los votantes que fueron capaces de sobreponerse a esa avasallante presión y uso desmedido de todos los resortes. Y esos esclavos que fueron a votar. De todos los resortes del Estado. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que debemos pensar, y más que eso, los demás líderes deben de ver de que definitivamente el pueblo dominicano no quiere autócratas, no quiere dictadores, no quiere tiranos, sino que lo que quiere es una persona que se sepa manejar con el disenso, o como decía Leonel Fernández, que cumpla los acuerdos, que cumpla los pactos, porque también eso le restó mucho. Es que nadie creía en nada. Llegó un momento que nadie creía en nada. Sí, entonces eso también le hizo mucho daño al sector oficial. Cuando se pierde la confianza en el Estado, es el caos, definitivamente. Y ahora dígame, ¿qué usted cree que pasa en el PLD ahora con estos resultados? El PLD está condenado a desaparecer. O sea,
El PLD tiene algo de oxígeno hasta el ¿sí? 16 de agosto. Pero luego del 16 de agosto la realidad del PLD es muy triste porque fue un gran esfuerzo de un prohombre como Juan Bosch para reencauzar la nación dominicana por otro rumbo, y era un partido que incluso está en condición de dar más. Pero con líderes tan intolerantes como Danilo Medina, es obvio que ya, y además él quedó inhabilitado constitucionalmente, o sea, es un político sin futuro. Pero sería incluso irresponsable culpar solamente a Danilo Medina. Por ejemplo, nosotros veníamos diciendo que el comité político era el principal responsable de esta situación. Entonces, no es Danilo Medina que ha caído solamente, con él han caído los restantes integrantes del comité político que se prestaron a algo que ellos de antemano sabían que estaba mal y que los iba a liquidar. Y ahora lo menos que deberían hacer es tener la responsabilidad de renunciar todos en conjunto de la vida pública y del PLD, porque le fallaron al partido, le fallaron a su líder y le fallaron a la nación, le fallaron al pueblo. Y eso también es algo intolerable. Se dedicaron a vivir como jeque árabe a expensas del Estado y se olvidaron de los principios que le dieron origen y de la responsabilidad social con que debieron manejarse en el poder. Y eso es imperdonable, simplemente. Entonces, es un partido que no tiene manera de recomponerse porque no hace tiempo que no llama a una Asamblea Nacional, y si llamare a un Congreso, ese Congreso, como son manipuladores todos, es un Congreso pantalla para ellos tratar de legitimarse. Ahí, sobre todo que hay un porcentaje muy alto de líderes cooptados ahí. Entonces, eso va a ser una pantalla de Congreso, nadie va a creer en eso y simplemente la gente se va a ir de ahí poco a poco. Máxime, también el otro tema, y es que van a tener que enfrentar responsabilidades judiciales. Sí, pero quédese ahí para que te hable de eso en el próximo segmento. Entonces, esa es la realidad. Así es, venimos ahora. Señores, no se muevan. Continuamos conversando con el doctor David de la Hoz. Voy a una pausa y retorno en segundos.